Buenas noches. Mañana la Corte Suprema de Justicia va a tratar el recurso de per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Vamos a hablar de ese tema con el abogado de estos jueces, el doctor Alejandro Carrió, que está en el estudio. También vamos a tener algunas imágenes y alguna conversación con un colega que está en la Plaza de Tribunales, porque ahí se está haciendo una vigilia a la espera de la decisión que va a tomar mañana la Corte Suprema de Justicia. A la espera de eso, de este tema, vamos a tratar primero un tema que ha escandalizado al país, que es el tema del diputado Juan Ameri. Juan Ameri, como ustedes saben, todo el mundo sabe, si hay algo que los argentinos no ignoran, es ese episodio. Apareció en un Zoom durante una sesión en la Cámara de Diputados con su pareja, que es asesora además y cobra un sueldo del Estado, en una escena erótica, una escena íntima. Eso provocó la renuncia inmediata de él bajo amenaza de las autoridades de la Cámara de Diputados de que lo expulsarían. La renuncia fue aceptada por una mayoría inmensa de diputados, pero voy a tratar este tema con dos opiniones muy distintas. Una es la de Alejandro Katz, que la verdad que creo que es uno de los pocos argentinos que no se escandalizó mucho por el tema, o no le dio mucha importancia al escándalo. Y con el diputado de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, Alfredo Schiavoni, que fue el único diputado que votó en contra de aceptar la renuncia de Ameri, pero no porque esté en solidaridad con Ameri, sino porque quería que la Cámara lo expulsara. Son dos posiciones muy distintas y me gustaría conocer la opinión de cada uno de ellos. Primero, ¿por qué cada uno cree que estuvo bien o estuvo mal, digamos, la renuncia o la aceptación de la renuncia de este diputado que apareció en estas imágenes que se conocieron en todo el país? A ver, yo no tengo una opinión acerca de la renuncia o la no renuncia de Ameri. Me parece que la idea de lo que es escandaloso en nuestro país está un poco tergiversada. Yo creo que escandaloso es que 7 de cada 10 chicos estén en la pobreza. Creo que es escandaloso que el Producto Bruto caiga un 20% en un trimestre y no tengamos claro cómo vamos a remontar la situación. Creo que es escandaloso el nivel de desigualdad en el que estamos cayendo, creo que es escandaloso el futuro al que nos asomamos. Y creo que es escandaloso que reaccionemos ante un episodio así por lo que se vio y no reaccionemos permanentemente ante un Parlamento que no está cumpliendo con sus tareas. Un Parlamento que no se reúne, que no se reúne presencialmente, un Parlamento que no tiene una voz activa en la discusión pública sobre los problemas trascendentes de nuestro país, un Parlamento que no se ha dotado de mecanismos internos de control de la calidad de sus miembros, de modo que si no había un episodio de este tipo, el señor Ameri seguía siendo un diputado de la Nación. Creo que los temas de escándalo son muchos y son otros. Y creo que lo que escandaliza es que nos escandalicemos por lo que vemos y no por lo que sabemos cuando nos lo ponen delante. Me parece que la subordinación, diría en muchos casos cínica, al peso de una imagen que es realmente intrascendente dado el contexto social, económico y político en el que estamos, habla mucho más del deterioro de la cosa pública en nuestro país que la conducta de ese diputado, que me parece realmente despreciable como tal y en relación con los problemas que tenemos y de los que no hablamos. Pero no con el episodio que protagonizó en sí. El episodio que protagonizó en sí me parece despreciable, pero despreciable en todos los sentidos, en un sentido moral, pero también en un sentido de envergadura. La envergadura de nuestros problemas es otra, Joaquín. Nuestros temas de discusión pública tienen que ser otros, no puede ser ese. No puede ser que el Parlamento reaccione ágilmente ante eso, porque espera una respuesta de la sociedad a la que tiene que satisfacer y no reacciona ante los temas urgentes,
ante los problemas graves, ante los niveles de pobreza, de desigualdad, de crisis económica y social en la que estamos. Me parece que es un síntoma de la descomposición de nuestra sociedad política el énfasis puesto en un episodio de esa naturaleza en el contexto actual, como si todo lo demás fuera irrelevante y lo único en lo que hay que concentrarse hasta las 4 de la mañana en una discusión parlamentaria es en ese episodio. Yo creo que la clase política está francamente perturbada. Alfredo. Debo coincidir con muchísimas de las cosas que dijo Kat, la verdad. Realmente nosotros entendemos que es un episodio que me parece que es sintomático, digamos, que haya ocurrido, porque es cierto, no hay mecanismos para la selección de candidatos, seguimos utilizando el mecanismo de las listas sábanas que posibilitan por ahí que cualquiera se cuelgue del saco del que va primero y llegue. Bueno, son cosas que ocurren y es cierto, digamos. Para mí el problema de esta situación es que ya de por sí la clase política y particularmente el Parlamento tiene cierto desprestigio social que me parece que hechos de esta naturaleza contribuyen a abonar eso en lugar de a revertir. Entonces, después nos encontramos con los discursos de la antipolítica o que se vayan todos. Parece que lo que necesitamos es mejor política, no menos política, porque los problemas evidentemente se resuelven desde la política. La agenda legislativa no es una excusa, pero nosotros hemos planteado los temas que hacen a cómo salir, cómo brindarle algo de esperanza, una luz al final del camino a los argentinos que estamos enfrentando la peor crisis económica del país. Entonces, obviamente que ese es un tema de debate, cómo compatibilizar las actividades productivas, comerciales, con convivir con el coronavirus, porque esa idea un tanto adolescente que pensábamos que llegaba el día que se terminaba la pandemia y todo el mundo a hacer lo que hacía antes, evidentemente no va a ocurrir en nuestro país, no está ocurriendo en el mundo. Entonces, lo inteligente, más que encerrarnos, es debatir cómo hacemos para compatibilizar las actividades, inclusive la educación, las actividades comerciales, económicas, con la pandemia, la manera inteligente de poder salir hacia adelante. Obviamente que hemos planteado este debate, hay infinidad de proyectos, estamos en vísperas de discutir el presupuesto 2021, que es hasta ahora... ¿Por qué votó en contra de la renuncia? Voté en contra porque entendía que un hecho de esta naturaleza que no prestigia al cuerpo ameritaba que se disparen los mecanismos de la comisión investigadora, se lo juzgue y se lo expulse del Parlamento con la idea de que este señor no pueda a futuro ejercer nuevamente cargos en la función pública o la representación popular, como en este caso estaba ejerciendo. Por eso mi idea era que no había que aceptarle la renuncia y que le quepan los cargos de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ese fue el fundamento de mi voto. Ahora, Alejandro, yo veo, digamos, los problemas que vos planteás son reales, son objetivos y además los conocemos todos y los lamentamos todos, pero también ante una situación como esa, ¿qué hacen los diputados? Yo creo que los diputados actúan de un modo hipócrita, Joaquín. Quiero decir, yo soy el primer defensor de la política y lo sabes muy bien. Yo creo que la política no solo es necesaria, es imprescindible, es lo que crea, lo que constituye una comunidad de hombres libres, de personas libres. Pero creo que el Parlamento tiene unas deudas inmensas con la sociedad y que esta sobreactuación, esta gesticulación, esta moralización es casi ofensiva. El Parlamento debería haberse reducido los salarios un 25%. Es parte de un grupo privilegiado de personas que no ven afectados sus ingresos en esta situación, que no tienen riesgo de cobrar sus salarios cada mes, que
Digo, esos son gestos, porque en términos efectivos no significa nada, pero implica una empatía con la sociedad. Eso es un gesto. Un gesto es crear cuerpos consultivos de alta calidad, no llenarse de asesores cuya trayectoria es desconocida y sus cualidades son desconocidas. Digo, ¿por qué no regulan la creación de cuerpos profesionales de asistencia para que puedan ayudar a que el debate parlamentario y los resultados del debate parlamentario sean de calidad y no sean zaparrastrosos? ¿Por qué? La lista sábana no es el problema. Hay 3 distritos del país en los que la lista sábana existe. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. No son y chicos. Alternativamente 3 de los Córdoba. 4 más grandes, ¿no? Es cierto, pero el diputado que provocó este asunto viene de Salta, en la que los diputados son 7 y se eligen en un término 4 y en el otro 3. Es una lista de 3 personas. Entonces, ¿por qué nos van a hacer creer que si cambiamos la lista sábana en la Ciudad de Buenos Aires vamos a tener mejores diputados en la provincia de Salta? Quiero decir, la lista uninominal es la fuente de la corrupción escandalosa en el Parlamento brasileño y ha sido una de las causas de la crisis de la política italiana. Los italianos lo revirtieron, los brasileños no saben cómo salir de eso. Entonces, dejemos de hablar de la lista sábana como la fuente de los males de la estructuración del debate parlamentario y preguntémonos qué hacen los diputados que están sentados en sus bancas, no los que vamos a elegir con un método ideal dentro de no sé cuántos años. En Salta este señor entró con 3 personas más. ¿De qué lista sábana me hablan? Digo, solo 3 distritos tienen lista sábana y no son los de la peor calidad de legisladores. Entonces, estamos tergiversando los términos de la discusión pública y yo creo que tenemos que robustecer una discusión pública de calidad y creo que ese episodio no contribuye a la calidad de la discusión pública. Es irrelevante en términos del debate de los problemas que tenemos que enfrentar. Y no estoy dispuesto a participar de la trivialización del debate público. El debate político es de otra naturaleza. Tienen que ser otros temas los que estemos discutiendo. Este país está en la situación más crítica que ha atravesado en su historia independiente prácticamente. Quiero decir, no estamos con un horizonte de mediano plazo sosegado. Tenemos que enfrentar problemas infinitos. Entonces, démonos los instrumentos y el primero es la robustez de un debate parlamentario que no estamos viendo, No estamos viendo ni de parte del oficialismo ni de parte de la oposición. Quiero decir, hay un problema en el sistema político que está gestionando este país en este momento. Ahora, diputado, yo lo que veo es que ustedes, a ver, cuando estaban ahí en la sesión virtual, la mayor cantidad de diputados, de pronto cuando vieron eso no sabían qué hacer, me parece, ¿no? Y es como insólito, Joaquín. La verdad es que para mí, pero hablando siempre con el diario del lunes, habría que haber levantado la sesión esa, porque la verdad es que por más que sea un hecho, y en eso coincido con Alejandro de nuevo, no me horroriza desde lo moral, digamos, me parece que este señor equivocó el lugar y el momento para hacer lo que estaba haciendo. Por más que sea virtual, no deja de ser una sesión del Congreso de la Nación, donde estábamos tratando en ese momento el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y no parecía ser el tema que le interesaba al exdiputado porque estaba en otra cosa. Me parece que eso es una falta de respeto hacia la función, hacia la representación que estaba ostentando en ese momento. Ahora, no daba para seguir con esa sesión y de hecho todo lo que ocurrió después, y no fue que la sesión entera siguió de ahí en adelante tratando este tema. Pero este tema no se trató en la sesión. Claro, pero ahí sí no era más darle demasiada importancia en el sentido de levantar por ese hecho la sesión. Es que quedaron todos los ánimos un poco alterados con este tema. Entonces, se siguió discutiendo, se hizo una votación que hubo que retrotraer, ya se lo había suspendido. Eso fue por unanimidad, apenas se conoció el hecho, se lo suspendió. Era para tratar luego el tema. Lo que pasa es que a las 2:30 de la mañana
ingresó la renuncia del diputado. Entonces, ahí sí se trató nuevamente el tema para ver si se le aceptaba o se le rechazaba la renuncia. En ese contexto, a mí me pareció lo que le expliqué antes, que cabía que la comisión decida, investigue, le dé la oportunidad de defenderse, que dé alguna explicación, sin darle mayor importancia al hecho, y en eso coincido con Alejandro. Me parece que la Argentina tiene temas muy urgentes para tratar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Ejecutivo. Nosotros hemos hecho la propuesta de sentarnos a discutir en serio los problemas que le afectan al país por la crisis en la que estamos. Y nos parece que desde ese punto de vista no se generó todavía entre el oficialismo y la oposición el ámbito del debate, de las ideas que nos tiene que llevar a salir para adelante. No está ocurriendo ni en el Parlamento, ni a nivel de los partidos mayoritarios de la Argentina. Estamos más enfrascados en una serie de chicanas y de dime y direte que me parece que la hora exige otra cosa, otra actitud. Joaquín, muy breve, yo creería más en la actitud de los diputados si, más allá de lo que hacen con este tipo o dejan de hacer, si hubieran puesto en marcha un mecanismo para diseñar formas de evaluación de la calidad de la gestión del Parlamento. Ahí yo diría, bueno, acá hay una preocupación. Un episodio desencadena una preocupación, hace visible algo y se genera un intento real de corregir. Yo no sé cuántos Ameris hay en el Parlamento, y cuando digo Ameris quiero decir gente que no contribuye a la calidad de la tarea legislativa, gente que no tiene la trayectoria adecuada para estar en esa posición, etc. Quiero decir, apareció esta pregunta en el Parlamento, ¿cómo hacemos para autorregularnos, para gestionar la calidad de nuestra tarea, para exigirnos en relación con los deberes que tenemos con la sociedad? No apareció esa pregunta. Es la dinámica del chivo expiatorio, que por supuesto se elige a alguien que es fácil de identificar y se lo sanciona y se termina el problema. Y yo creo que el problema no termina, el problema está, hace mucho tiempo está, la zanahoria de la lista sábana no lo va a solucionar, posiblemente lo va a empeorar. Hay problemas en el sistema político que tienen que ver con el financiamiento de la política, con los métodos de selección adentro de los partidos, con la calidad de la vida partidaria, con el apego a los programas y a los propósitos enunciados antes de las elecciones. Hay muchos problemas. Esto no provocó un intento de resolver ninguno de todos los problemas, ninguno. 2 minutos para cerrar. Bueno, sí, comparto muchas de las cosas que dice Alejandro. Creo que, reitero, hace falta más y mejor política. Hay muchísimos legisladores, y en eso permitime aclararlo. Estoy de acuerdo, estoy hacen totalmente su de acuerdo. trabajo, presentan proyectos muy interesantes. Absolutamente de acuerdo. En muchos casos es un trabajo colectivo también, porque hacemos proyectos en conjunto. Y evidentemente el país se debe el debate de mejorar su calidad política, de revisar esa gran hipocresía a la hora de financiar las campañas políticas. Cuando uno ve lo declarado en gasto no se condice para nada en el despliegue y la parafernalia que vemos luego en los procesos electorales. Así que, por supuesto, coincido, muchísimo para revisar ahí, muchísimo para mejorar la calidad de la dirigencia. Hay partidos que tienen escuela de gobierno, hay partidos que tienen escuela de dirigentes, que tienen fundaciones, que capacitan a personas, pero por supuesto hay muchísimo para mejorar en la dirigencia política, que por otro lado, Alejandro, no bajamos de un plato volador quienes nos dedicamos a la política, somos fruto de la misma sociedad que sí, tenemos. pero en la sociedad es posible hacer las cosas mejor que lo que se está haciendo. Sin lugar a dudas. Quiero decir, yo no comparto la idea de que los dirigentes, la sociedad tiene los dirigentes que se merece, la sociedad tiene los dirigentes que puede y podrían ser mejores. Comparto plenamente eso. Y es una cuestión de diseño institucional, no de personas. Tenemos problemas de diseño institucional en la política y hay que trabajar sobre ellos. Le agradezco a los dos. Gracias, Después de la gracias. pausa, el tema de la Corte Suprema de Justicia.
Auspician desde el llano. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. Nació como una pulpería y se convirtió en un amplio barrio con una hinchada verde. Un barrio con sol propio en el que vivieron artistas aclamados, la mayor defensora de los derechos de la mujer y hasta un recordado presidente. A Caballito no le falta nada. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Bien, la diputada Marcela Campagnoli difundió hace pocos minutos un tuit muy alarmante porque habla de que hubo allanamientos en Tigre de personas que manifestaron con bocinazos y que, bueno, personas que se habían manifestado sobre todo en la casa de Sergio Massa, pero parece también que son personas que participan de otras manifestaciones. Estamos en línea telefónica con la diputada Marcela Campagnoli. Buenas noches, Marcela, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros de esta manera tan rápida como le pedimos estar, pero quisiera el testimonio suyo de qué es lo que está pasando en el Tigre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches, gracias por llamarme. Mira, me llegó después de la sesión del 1 de septiembre, me llegó una denuncia a mi mail de la Cámara de vecinos de Tigre preocupados porque fueron policías a su casa y se sentían amedrentados. Entonces, bueno, empecé a juntarme con estas personas que estaban preocupadas y a juntar información y, bueno, estábamos en las puertas de presentar una denuncia cuando hoy varios de ellos me llamaron que se habían efectuado 5 allanamientos en Tigre, ordenados por el juez federal Juan Mirabelli, en una causa NN sobre una medida cautelar, en la que muchos de ellos estuvieron, algunos hasta 8 horas sometidos a un allanamiento buscando sus celulares y sus computadoras. Al esposo de una de ellas lo detuvieron, lo acaban de liberar y bueno, esto es todos ellos son ¿qué tienen en común? Son todos autoconvocados, se manifestaron en su momento. ¿Te acordás las primeras manifestaciones que hubo en auto por Tigre, que también el intendente Julio Zamora se molestó? Se manifestaron la vez pasada con bocinazos, aparentemente también por las cercanías de un funcionario nacional, de un funcionario legislativo, del Poder Legislativo, y bueno, y entonces acá estamos frente a la persecución de vecinos que se manifiestan con bocinazos. No me parece que sea algo delictual, puede molestar, pero también les molesta a estos vecinos que no se haga justicia, también les molesta que no se sesione como se tiene que sesionar. Es decir, hay molestias que molestan de los dos lados, parece, pero me parece un exceso por parte del doctor federal, del juez federal Juan Mirabelli, estos allanamientos. Acá no ha habido ni denuncia de amenazas, ni ningún delito que pueda justificar un allanamiento de 8 horas en la casa de un vecino, buscando solamente sus celulares y sus computadoras. Así que nosotros mañana vamos a estar ampliando una denuncia para que se investigue posibles hostigamientos y persecución política, porque acá el común denominador es que es gente que se ha autoconvocado y que se ha manifestado en contra de la cuarentena, del gobierno, de lo que sea, pero se ha manifestado. Entonces acá estamos condenando la protesta, estamos criminalizando la protesta
y eso es preocupante, porque por un lado te dicen que no quieren ni el nazismo ni el fascismo, pero utilizan prácticas que preocupan en un Estado de Derecho, ¿no? Marcela, una última pregunta. ¿Se conoce de qué se trata la causa para que hayan provocado semejantes medidas como allanamiento a las viviendas particulares de las personas? No, justamente la causa está caratulada NN y como medidas cautelares para investigar, no se sabe qué. Acá a las personas solamente les han estado molestando en su domicilio con una orden de allanamiento. En un barrio inclusive fueron a allanar y era un terreno baldío. Supone la persona que querían allanar su casa porque ella vivía al lado. En otros barrios también de Tigre, siempre en Tigre, ¿no? Distintos barrios, en algunos eran barrios abiertos, no solamente barrios cerrados. Allanaron la casa de una persona durante 8 horas. Acá lo que se está buscando es amedrentar, es que la gente no se manifieste, es generar miedo. Y bueno, se acercaron a mi despacho y yo estoy acompañándolos para averiguar qué es lo que va a pasar con esto, y mañana vamos a estar presentando una denuncia. Muchísimas gracias, Marcelo, que tengas buenas noches. No, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Bien, vamos a tribunales con un móvil. Ahí está nuestro colega Carlos Sayans. Hola Carlos, buenas noches. Aquí sobre la calle Talcahuano. ¿Cómo estás? Bien. Aquí sobre la calle Talcahuano con la gente que está siguiendo y realizando este pedido frente a los tribunales. Joaquín. Decime, Carlos, ¿el propósito de algunos de ellos es quedarse toda la noche ahí? Se puede ver sobre la vereda enfrentada a tribunales esta carpa, que es la que van a usar para pasar la noche, para quedarse en esta vigilia. A ver, se puede ver velas, banderas y las pancartas que están manifestando este reclamo que están haciendo los manifestantes a los jueces de la Corte para que para que aprueben este persaltum que han pedido Bruglia y Bertuzzi y que va a ser analizado en el día de hoy. Distintos oradores han pasado por el escenario reiterando este reclamo. Hace muy pocos minutos acaba incluso de terminar de hablar ante los presentes Juan Carlos Bloomberg. Y ya la gente que va a quedarse ha empezado a reunirse sobre la vereda aquí frente a los tribunales. Ellos van a iniciar esta vigilia, van a estar aquí hasta mañana, y donde ya han anunciado van a volver a reunirse hasta tener un fallo de la Corte al que van a estar siguiendo minuto a minuto desde aquí, desde la calle, el lugar donde se ha cortado el tránsito para que no haya problemas con los manifestantes que, como verá, todavía siguen a esta hora aquí sobre la calle Talcahuano. Muchas gracias, Carlos, que tengas buenas noches. Bien, estamos con el doctor Alejandro Carrió, que es abogado defensor de los jueces Bruglia y Bertuzzi. ¿Así está bien o Castellino, no? Castellino, Castellino tiene su propio abogado. Que son dos de los tres abogados, de los tres jueces que están, que están en una situación donde fueron desplazados, destituidos por el gobierno, por el Senado primero, por el Poder Ejecutivo después, y que tienen pedido planteado ante la Corte Suprema este pedido de per saltum para que la Corte tome el caso de instancias inferiores antes que se expidan instancias inferiores y resuelva el caso. Mañana la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir si va a aceptar o no el pedido de per saltum. Y, doctor, lo primero que le quiero pedir es que me diga qué cree usted que va a hacer la Corte Suprema de Justicia mañana. Difícil de saber porque tienen bastante cerrado todo canal de comunicación y me parece bien que lo hayan hecho. La Corte ha estado muy hermética en las últimas 2 o 3 semanas. Lo único que se sabe es el pronunciamiento del doctor Rosenkrantz de la semana pasada cuando dijo que había convocado una sesión extraordinaria de la Corte para tratar mañana el tema del per saltum, que en realidad está a resolución de la Corte desde el 25 de agosto, o sea, hace más de un mes. Entonces, la razón por la cual entiendo la sociedad está bastante expectante es porque este es un tema que tiene mucha gravedad, y ahora explicaré por qué, y la Corte todavía no ha tomado ni siquiera la primera decisión de si lo va a aceptar o no ya en más de un mes. Entonces, creo que... Está crítico de la Corte, veo, por la demora. No, me da la sensación de que el per saltum es como llamar a emergencias, o sea, uno espera una respuesta más o menos pronta. ¿Por sí o por no? Claro, por sí o por no, porque acá se corren riesgos importantes, o sea, las razones de haber recurrido... Eso iba a decir, porque, sí. a ver,
Una de las condiciones para que se acepte el persaltum es gravedad institucional y la posibilidad de que se produzcan hechos irreparables. ¿Usted cree que esto está, estas dos condiciones están en el caso de los jueces? Sí, y por varias razones. La gravedad institucional tiene que ver primero porque ha habido de parte de los poderes públicos un verdadero desconocimiento de un pronunciamiento de la Corte específico. Es una acordada que dictó la Corte en el año 2018, es la acordada número 7. Y acá necesito un minuto para que la audiencia entienda la importancia de que la Corte se pronuncie en un caso determinado. La Corte se pronuncia o por vía judicial, con los casos que le llegan a su conocimiento luego de recorrer algunas instancias, que sería este caso, pero también se pronuncia por acordadas, que es cuando la Corte considera que ciertos temas tienen mucha trascendencia y entonces la Corte los trata por lo que se llama la vía de la superintendencia. La Corte tiene dicho en muchísimos casos que ella es la máxima autoridad para pronunciarse acerca de la validez de los títulos de los jueces. Y cada vez que se pusieron en discusión la validez de los títulos de los jueces, la Corte, por medio de acordadas, decidió si eran jueces que reunían o no los requisitos necesarios para hacerlo. La Corte ha dictado acordadas para resolver temas de jueces desde hace muchos años. Recuerdo algunos cuando se reinstaló la democracia en el año 1983, diciembre del 83, porque ahí usted tenía distintas categorías de jueces. Tenía jueces que habían sido removidos por el golpe militar, pero también tenía jueces que habían sido designados por los militares y eso provocó peticiones de los jueces, los que habían sido removidos y después los que estaban en funciones y querían continuar en funciones, y eso dio lugar a acordadas que la Corte trató, me acuerdo, en febrero de 1984, un caso Dufour, otro caso Aramayo, y me acuerdo bien porque era la Corte que integraba a mi padre como presidente. Estamos hablando de la Corte de Fait, de Petracchi, de Belucio, de Severo Caballero, acordadas de la Corte donde ella dice con todas las letras que es la máxima autoridad para pronunciarse acerca de los títulos. En estos casos dijo que estaban bien designados y claro, hay que hacer una pequeña historia. Traslados de magistrados es una institución que existe desde hace muchísimos años y tiende a solucionar un problema grave que claro, doctor, crea... Pero déjeme que le pregunte, ¿por qué es gravedad institucional? Porque es grave cuando la Corte Suprema se ha pronunciado respecto de específicamente el traslado del doctor Bruglia, porque así le fue consultado por el Ministerio de Justicia y por el Consejo de la Magistratura en el año 2018, porque había alguna duda acerca de un traslado que había sido cumplido desde un tribunal oral en lo federal a la Cámara Federal. Son jueces de la misma jerarquía y la misma materia, que es la materia penal. Pero por prudencia, tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo de la Magistratura en el 2018 la consultaron a la Corte, porque tiene esta potestad de pronunciarse por acordadas, acerca de la situación jurídica del doctor Bruglia, que es la misma de la de Bertuzzi. Y la Corte Suprema, por una acordada que nombra expresamente la situación del doctor Bruglia, dijo que esa era una designación completa, que no requería un nuevo acuerdo del Senado y que los títulos de estos jueces para permanecer en el lugar donde estaban eran completos. Si los otros poderes del Estado no están de acuerdo con algo que hizo la Corte, usted tiene que tener en algún momento una palabra final acerca de la interpretación de ciertas cláusulas de la Constitución. Esa palabra final la tiene la Corte. La puede tener en un caso judicial o la puede tener cuando se pronuncia por acordadas, porque si no los temas no se agotan nunca. Eso en cuanto a la gravedad institucional, pero déjeme seguir un poco. Se han revisado exclusivamente la situación de 10 jueces trasladados, cuando jueces trasladados ha habido, desde que se creó el Consejo de la Magistratura, más de 60. Déjeme que le dé dos ejemplos muy puntuales. En el año 2010 era necesario cubrir tribunales orales federales de la capital porque estaban en auge los juicios de lesa humanidad. En ese momento se produce un traslado desde un tribunal oral federal de La Plata. Ese juez trasladado fue el doctor Bruglia. La titular del Poder Ejecutivo que firmó el decreto de traslado fue Cristina Kirchner. Segundo, hoy la Cámara Contencioso Administrativo no se pudo pronunciar en el amparo de Bruglia y Bertuzzi. Porque uno de los jueces trasladado. Claro, porque la razón por la que no se pudo pronunciar es porque uno de los jueces es trasladado. Y ese juez trasladado no ha sido objeto de esta especie de selección de traslados supuestamente sospechosos. Es decir, lo que usted cree, doctor, es que acá el poder político trasladó a estos jueces porque no los quería, porque no les convenía, porque hubo intereses políticos. De muchísimos jueces trasladados se enfocaron solo en 10.
No se enfocaron, por supuesto, en este juez contencioso administrativo que tuvo que excusarse. Y de esos 10 se enfocaron solo en 3, que son los únicos que han sido removidos, que son los que intervenían en causas contra la expresidenta Cristina Kirchner. Así que si usted suma los dos factores, primero, que se están desconociendo pronunciamientos de la Corte expresos y que se refieren a la situación del juez Bruglia. Y segundo, que da la casualidad que los únicos 3 jueces removidos son los que actuaban en causas que afectan a la expresidenta, y encima de eso tenemos que el Consejo de la Magistratura en cualquier momento podría llenar esas vacantes a través de una aceleración de los procedimientos de concursos que requieren que los miembros del Consejo de la Magistratura propongan ternas. Es cierto que esa proposición de ternas requiere 2/3 de los integrantes del Consejo, pero las sesiones son virtuales y alcanza con que se alcancen las 2/3 partes de los miembros presentes. Pero déjeme que le haga esta pregunta. Si se designara en los lugares que tenían y que han sido desplazados estos jueces a nuevos jueces, ¿qué pasa con los jueces que han sido desplazados? Por más que la Corte diga después que deben volver a sus lugares, y ya tienen ocupados esos lugares por otros jueces. Bueno, nosotros hemos planteado la nulidad de este procedimiento desde que empezó, cuando el Consejo de la Magistratura ordenó la revisión de la situación de estos jueces por entender que necesitaban un segundo acuerdo del Senado cuando la Corte ya ha dicho que no hace falta. El tiempo que ha tomado la tramitación del amparo en primera instancia, el amparo fue rechazado en primera instancia y nosotros ahí hicimos la doble vía, o sea, apelamos a la Cámara Contencioso Administrativa y paralelamente los jueces recurrieron a la Corte Suprema. De eso hace más de un mes. En el medio siguió avanzando el procedimiento, se celebraron las audiencias en el Senado, se impugnaron a estos jueces, se les denegó un nuevo acuerdo que no hace falta, porque la Corte ya dijo que no hace falta. O sea, ¿cuántos más pronunciamientos tiene que haber cuando la Corte ya ha dicho que un traslado es válido referido al doctor Bruglia? Pese a eso, el Senado insistió en tratar los pliegos de estos jueces, que no hace falta, y luego el Poder Ejecutivo los removió. Y removió solo a los 3 que intervienen en causas contra la expresidenta. Entonces, si usted hace una combinación de todos estos factores y se tiene el riesgo de que el Consejo de la Magistratura avance y llene estas vacantes, después usted tiene una situación mucho más difícil de desenmarañar, porque usted ya tendría en el cargo que venían ocupando estos jueces nuevas personas designadas. Todo eso se cura si el Poder Judicial interviene de una manera rápida y efectiva, que es su obligación. Ahora, déjeme hacer una pregunta hipotética, pero veamos el peor de los escenarios, que la Corte se pronuncie diciendo que estuvieron bien trasladados, bien desplazados. ¿Qué van a seguir haciendo? Bueno, una vez que la Corte se pronuncia que están bien desplazados, se acabó. O sea, claramente estos son jueces de derecho y saben que cuando la Corte opina es final. O sea, no vamos a seguir apelando a la Corte de Calamuchita, ¿no? O sea, los jueces tienen muy claro, nosotros tenemos muy claro que cuando la Corte Suprema se pronuncia, ya está. Lo que pasa es que ya lo hizo en el caso Bruglia, en esta acordada del 2018. Lo grave es esta situación de indefinición que tenemos en este momento. Claro, pero ¿por qué entonces la Corte se demora tanto si ya tiene tanto antecedente a favor de los jueces? Bueno, yo no he estado, por supuesto, en ninguno de los acuerdos, no sé qué se ha discutido ahí, es evidente que no se han puesto de acuerdo hasta ahora, pero es notorio que cuando hay una situación en la cual hay que dictar una sentencia en un tiempo útil, el tiempo útil tiene que ser aquel que permite curar el daño que está siendo objeto de reclamo. Si estos jueces se va a considerar el día de mañana que estuvieron mal removidos, como sucedió en el caso del procurador Sosa en Santa Cruz, que cuando se dictó una sentencia en Santa Cruz se había removido al procurador Sosa ilegítimamente. Cuando llegó el momento de reponerlo, ese cargo ya no existía, porque hicieron la vivada de eliminar el cargo que él venía ocupando, con lo cual fue una sentencia de imposible cumplimiento. Y se jubiló sin volver al cargo que tenía. Claro, por supuesto. Dígame, usted conociéndolo, porque yo creo que usted los conoce más o menos, los miembros de la Corte, ¿no? ¿Cómo supone que van a enfrentar este caso? ¿Van a enfrentar desde su propia jurisprudencia? ¿Habrá presiones políticas sobre ellos?
Ellos fueron muy claros en esta acordada 2018 cuando hablaron de que estos nombramientos no requerían un nuevo acuerdo del Senado. En una acordada previa, que fue la acordada 4, otros jueces, pero de esta misma Corte, la doctora Hayton y el doctor Rosenkrantz habían señalado que no era necesario el procedimiento de acuerdo del Senado respecto de jueces que eran trasladados con una misma jerarquía. Con lo cual, si usted analiza los votos individuales de los 5 jueces y son consistentes con lo que ya han dicho en estas 2 acordadas hace 2 años, deberían decir razonablemente lo mismo. Le agradezco mucho, doctor. Una pausa. Auspician desde el llano. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Bien, ayer hubo, no, el sábado, hubo un escrache, si es que se le puede llamar un escrache, en la casa del juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en Rafaela, en Santa Fe. Fueron 20 autos tocando la bocina frente a la casa donde él vive. No hubo ninguna alusión personal a Lorenzetti, no hubo alusión personal a Lorenzetti. Sí hubo pancartas o letreros que hacían alusión a la Corte Suprema de Justicia y a la decisión que tiene que tomar mañana la Corte. Se referían a la Corte, no a la persona de Lorenzetti. Esto provocó una cadena de solidaridades y repudios que terminó hoy con el presidente de la Nación diciendo que esto es un régimen, esto es propio de un régimen nazi o fascista, o lo que hacían los nazis y los fascistas. La verdad que usar al régimen nazi como ejemplo por una persona que le pasaron 20 autos por la casa tocando bocina, me parece desmesurado, me parece inoportuno y me parece también cruel. El régimen nazi hizo cosas muchísimo peores, abismalmente peores que eso. Mató a millones de personas. No estamos hablando de las mismas cosas. ¿Estuvo bien lo que se le hizo a Lorenzetti? No, no estuvo bien, estuvo mal, porque ninguna persona pública debe ser presionada por nadie para tomar una decisión u otra. Ahora, yo recuerdo que otros miembros de esta Corte Suprema tomaron decisiones polémicas en su momento,
Me acuerdo cuando 3 miembros de la Corte, el doctor Carlos Rosenkrantz, el doctor Horacio Rosati y la doctora Hayton de Nolasco, decidieron que este beneficio del 2x1, es decir, los presos que cumplen 2 años, 1 año se le computa como 2, debía también aplicarse para los delitos de lesa humanidad. No voy a decir si esto estaba bien o estaba mal. Lo que sí voy a decir es las consecuencias que sufrieron estos jueces. Estos jueces fueron escrachados en las universidades, no pudieron dar conferencias en las universidades. Todos ellos son o han sido académicos de las universidades. Una manifestación pública llegó hasta los tribunales y le pidió, reclamando que rectifiquen o les iban a escrachar la casa. ¿No? Esto también era malo. Ahora, nadie dijo nada entonces. Digo yo, ¿qué pasa con Lorenzetti que provoca semejante adhesión y estos otros 3 que tomaron una decisión y que obviamente se armó un escándalo en el país por la decisión que habían tomado? Nadie dijo nada. ¿Qué pasó? Pero, digo yo, el escrache que hacía durante el gobierno de Cristina Kirchner a periodistas, a políticos, opositores, pero sobre todo a periodistas, eso estaba bien, nadie hablaba de eso. Yo no vi en ese momento un solo funcionario kirchnerista o peronista que hablara en contra de los escraches a los periodistas, en contra de los escraches a los políticos opositores. Nunca. Y ahora resulta que están todos escandalizados porque pasaron 20 autos por la casa de una persona y le tocaron la bocina. Y vuelvo a decir, no estuvo bien que le hicieran eso a Lorenzetti, no estuvo bien. Pero veo que hay un desequilibrio muy pronunciado entre la reacción con Lorenzetti y la reacción con el resto de las personas que sufrieron escraches o sufrieron presiones públicas, algunas de manera lamentable. Lo que va a tratar mañana la Corte es si acepta o no el per saltum que presentaron los jueces Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. Esto es lo que va a tratar mañana la Corte. La Corte no va a tratar mañana la cuestión de fondo, es decir, si fueron destituidos de manera correcta o incorrecta. Eso no lo va a tratar. Va a tratar si acepta o no el per saltum. Les quiero explicar qué es el per saltum, porque el per saltum es una medida extraordinaria, excepcionalísima con respecto de lo que hace la Corte Suprema de Justicia, porque generalmente a la Corte Suprema de Justicia llegan casos que han atravesado todas las instancias inferiores, todas, juicios orales, cámaras federales, jueces de primera instancia, cámaras de casación, todas, a veces 4 instancias antes de llegar a la Corte Suprema. En este caso, cuando se habla de per saltum, lo que se le está diciendo es salte sobre las otras instancias y tome el caso. Es decir, no espere que las otras instancias se pronuncien, tome el caso. ¿Por qué? Porque hay gravedad institucional o porque se pueden producir hechos irreparables. Estas son las 2 condiciones que se han puesto siempre, digamos, para que el per saltum pueda ser posible. Ahora, es probable que ante la excepcionalidad la Corte diga que no acepta el per saltum, pero que espera que la Cámara Inferior, la Cámara de los Contenciosos Administrativos, se expida y que una vez que se expida, la Corte va a tratar la cuestión de fondo. Ahora, hoy la Cámara de los Contenciosos Administrativos dijo que está empantanada. ¿Por qué? Porque hay un empate entre 2 jueces, está integrada solamente en este caso por 2 jueces, no por 3, y uno opina a favor de los jueces y el otro opina en contra de los jueces. Entonces, no necesitan a alguien que desempate. Tienen que llamar a un tercer juez de otra sala, sortearlo obviamente, para que se designe al juez. Ese juez cuando llegue va a decir, bueno, denme el expediente, quiero ver a ver de qué se trata. Digamos, hay como un abandono de parte del Poder Judicial a estos jueces. Que, ojo, si esto sigue esta dinámica, puede hablarse de dejación de justicia, porque estos jueces vienen pidiendo que la justicia se ocupe de la situación de ellos, destituidos
por un gobierno, por un poder político que fue juzgado por estos jueces o que será juzgado, en el caso del juez Castelli, porque es miembro de un tribunal oral, en el futuro por este juez. Entonces, puede hablarse de dejación de justicia por parte que afecta a estos jueces, dejación de justicia, es decir, porque están siendo abandonados. Si la Cámara de Casación, en lo contencioso administrativo, dice que no se puede pronunciar porque están empatados, y la Corte Suprema dice que una vez se va a pronunciar, una vez que se pronuncia la Cámara en lo contencioso administrativo, entonces no hay juez que le pueda resolver el caso de estos jueces. No hay juez que pueda resolver el caso de estos jueces. Y eso se llama dejación de justicia. Chau, hasta el lunes.